Bien, buenas noches. De nuevo, no sé qué pasó, se desconectó. ¿Quién empieza a exponer ahora? ¿Quién empieza? Rebeca, licenciado. Ah, Rebeca. Ya, ahorita vamos a ver. Ahí está, Rebeca, ya puede compartir, por favor. No, Lice, me sigue diciendo que solo el anfitrión. No, intente de nuevo, usted es el anfitrión. Licenciado, se equivocó, me puso a mí. Mm, ya, entonces, a ver, Rebeca. Ay, a ver. Ever, entonces, pásele el anfitrión a Rebeca. Ever, pásele el anfitrión a Rebeca, por favor. Ya listo, ya está Rebeca, ahora sí. Ya puede. Cuando guste, empezamos. Está bien, licenciado. ¿Empiezo nomás? Sí, empiece, por favor, comparta y empiece. Mm, ay, no. ¿Se ve, licenciado, la pantalla? Sí, tiene que compartir, a ver, está compartiendo pantalla, abra su Ah, presentación. ya. Ya. Ahora sí voy a comenzar, licenciado. Primeramente, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó exponer es títulos a la orden. Voy a hacer una pequeña introducción porque títulos a la orden es como un subtítulo de un tema grande. Entonces, primero, ¿qué es un título de contabilidad? Los títulos valores son documentos que se utilizan para legitimar el ejercicio del derecho que en ellos se incorpora. Este tipo de derecho puede ser crediticio, corporativo o de participación y tradición o representativo de mercancías, que más adelante lo vamos a detallar. En su forma, estos títulos de contabilidad son documentos escritos que deben contar siempre con la firma del deudor. Por otro lado, podríamos decir que este papel otorga un derecho en beneficio de una persona con un valor en la actividad económica y los negocios mercantiles. Esto se refiere a que estos documentos pueden ser como los cheques
o la letra de cambio, que más adelante igual les voy a explicar. ¿Para qué sirven los títulos valores? Estos documentos se utilizan para hacer negocios, ya que entran en circulación en el mercado como si se tratase de cualquier otro bien. De esta manera, en realidad son una herramienta para crear acuerdos que obligan a cumplir determinados compromisos al deudor o que le concede beneficios. Existen diferentes títulos valores. Son 3. El primero es nominativos, segundos a la orden y terceros al portador. Y en este caso yo les voy a explicar títulos a la orden. Más adelante mis compañeras seguramente van a explicar los demás. Entonces, los títulos a la orden son títulos que tienen las siguientes características. Se expiden al favor de determinada persona. Pueden transferirse por endoso. Y endoso quiere decir pasar los derechos a otra persona. Se pagan a la presentación del documento. A este tipo de título valor pertenece la letra de cambio, que igual más adelante les voy a explicar. Y según el Código de Comercio, aquí en el capítulo 3 es donde nos explica detalladamente todo lo que implica el título a la orden. Sección número 1. Artículo 520. Títulos a la orden. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se expresa a la orden o que son negociables. Serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título sin necesidad de registro por parte del creador. Esto nos está diciendo que cuando se hace el cambio a la otra persona se le da el derecho. Aquí el acreedor original no tiene que registrar nada, solamente se necesita su firma. Artículo 521. Transmisión por medio distinto del endoso. La transmisión de un título o la orden por medio distinto al endoso subroga al adquiriente de todos los derechos que el título confiera, pero los sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de esta. El adquiriente tiene derecho a exigir la entrega del título. El adquiriente que justifique que se ha transmitido un título a la orden por medio distinto del endoso puede solicitar del juez en la vía voluntaria que haga constar la transmisión en el título o en hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez se tendrá como endoso. Sección número 2. Artículo 522. Requisitos formales en el endoso. El endoso debe constar en el título o en la hoja adherida al mismo. En caso de no ser posible hacerlo en el documento, y deberá llenar los siguientes requisitos. Primero, nombre del endosatario. Y el endosatario es la persona que adquiere el documento con derecho de cobro sobre una deuda que no ha generado el mismo. Y aquí les puedo hacer un ejemplo. Voy a ponerme a mí como el acreedor original y a mi compañero, por ejemplo, Ever. Yo tengo problemas de salud, entonces tengo una deuda que me tienen que dar, tengo que cobrar. Entonces, yo le paso en forma de endoso a Ever y su nombre tiene que estar ahí. A eso se le llama endosatario, a la persona a la que le estás pasando el derecho.
Segundo, clase de endoso. Y hay diferentes clases, así que se debe especificar qué tipo de endoso se está utilizando. Tercero, lugar y fecha del endoso. También, por ejemplo, podría poner Bolivia, La Paz, El Alto. Y la fecha, por ejemplo, 15 de septiembre. Cuarto, firma del endosante. El endosante, en el mismo ejemplo, sería yo, la persona que está dando el derecho a la otra persona, a Ever. Artículo 523. Efectos de la omisión de requisitos. La omisión de los requisitos indicados en el artículo anterior produce los siguientes efectos. 1. Si se omite el nombre del endosatario, se entenderá como endoso en blanco. Segundo, si se omite la clase de endoso, se presume que el título fue transmitido en propiedad sin que admita prueba en contrario en perjuicio de terceros de buena fe. Tercero, si se omite el lugar, se presume que el título fue endosado en el domicilio del endosante. Cuarto, si se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. Es inexistente el endoso cuando falta la firma del endosante. Igualmente no surte efecto el endoso si aparece el papel separado sin las referencias del título al que corresponda. Artículo 524. Endoso en blanco. El endoso en blanco se considera válido con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor legítimo podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o transmitir el título sin completar el endoso. El endoso al portador produce los mismos efectos del endoso en blanco. Y esto les expliqué hace un momento atrás, títulos al portador. Entonces nos está diciendo que tiene los mismos efectos que seguramente mi compañera más adelante les va a explicar mucho mejor. Artículo 525. Requisitos del endoso. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la que subordine el mismo se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo. Artículo 526. Responsabilidad del endosante. El endosante contrae obligación autónoma de pagar, en su caso, el importe del título frente a todos los tenedores posteriores a él, salvo que se consignen las palabras sin responsabilidad u otras equivalentes, en cuyo caso se entiende que el endosante transmite su derecho de propiedad del título, pero sin garantizarlo en modo alguno. Artículo 527. Clase de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en cobranza o en garantía. Artículo 528. Endoso en propiedad. El endoso que contenga las palabras páguese a la orden de o simplemente páguese a, se extiende que es en propiedad y transmite además del dominio del título todos los derechos consignados en él. Artículo 529. Endoso en cobranza. El endoso que contenga la expresión en cobranza o al cobro u otra equivalente no transmite la propiedad del título, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en cobranza y para hacerlo protestar en su caso. El endosatario tiene los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad sobre
vinientes del endosante. El endosante puede revocar el mandato contenido en el endoso. En este caso debe poner en conocimiento del deudor la revocatoria cuando ésta no conste en el título o en un proceso judicial en que se pretenda hacer efectivo dicho título. Es válido el pago que se efectúe el deudor al endosatario ignorando la revocación. En tal caso, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Artículo 530, endoso en garantía. El endoso en garantía o en prenda u otra equivalente constituye un derecho prendario sobre el título y confiere al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en cobranza. No pueden oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que tuvieron contra el endosante. Artículo 531. Endoso posterior al vencimiento. El endoso hecho después del vencimiento o del protesto del título solo surtirá los efectos de cesión. Artículo 532. Continuidad de los endosos. Para que el tenedor de un título pueda considerarse como legítimo, la serie de endosos anteriores debe ser interrumpida. Artículo 533. Obligación del que paga. El que paga un título no puede exigir que se compruebe la autenticidad de los endosos, pero debe identificar a la persona que presente el título como último tenedor y verificar la continuidad de los endosos. Aquí también nos dice que, como les decía, las obligaciones y deudas que el acreedor original le da a otra persona, esta persona está encargada y debe de ir con ese título y con la firma del acreedor original. Y como les dije hace un momento, ese puede ser un cheque o la letra de cambio, pero en títulos a la orden solo se encuentra la letra de cambio. Artículo 534. Endoso en nombre de otro. Cuando el endosante de un título actúe en calidad de representante, mandatario o apoderado, debe acreditar tal calidad. Artículo 535. Bancos que reciben títulos para abono en cuenta. Los bancos que reciben títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue pueden cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deben anotar en el título la calidad con que actúan y firmar recibo en el propio título o en hoja adherida al mismo. Artículo 536. Endoso entre bancos. Los endosos entre bancos pueden hacerse con el sello del endosante. Artículo 537. Transmisión a obligados. Los títulos pueden transmitirse en favor de alguno de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él. La transmisión por recibo produce efectos de endoso sin responsabilidad. Artículo 538. Tacha de endosos posteriores. El tenedor legítimo de un título puede tachar los endosos posteriores a aquel en que él sea endosatario, pero no los endosos anteriores, o endosar el título sin tachar dichos endosos. Y eso sería todo. Lo van a entender mejor con el video que les voy a presentar. Y ahí es donde hace el Muy bien, ejemplo con la letra de cambio. bien. Comparte entonces el video, por favor. Muy bien, hasta acá. Ya, Alicia, un momento, por favor.
Ah, ¿se escucha, Lice? No, el video no se escucha. Mm, entonces, eh, voy a volver a compartir, licenciado. Creo que se puede compartir solo videos. A ver, a ver. Mm, entonces, ¿se escucha? ¿Alguien me No, puede confirmar? Nada, negativo. Uy, no, entonces, hoy, mm, mm, a ver, mm, ay, no. Mm, ay, licenciado, no, no se puede compartir. Estoy intentando, pero no quiere. Ya, muy bien. Entonces, el video páselo al grupo. Después toditos van a pasar, por favor, sus diapositivas. ¿Y quién sigue? ¿Quién es el siguiente? Ya, licenciado, lo voy a pasar ahí, por favor. Ya, positivo, gracias. ¿Genoveva la que sigue o quién sigue? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ahí Rebeca, pásele el anfitrión a Genoveva. Ya está. Muy bien, entonces Genoveva ya puede compartir su pantalla y la escuchamos.
¿Se ve, licenciado? Sí, sí, se ve. Mm, Primeramente, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Hoy me toca exponer el título al portador. Como, como, como primeramente vamos a dar una introducción a qué se refiere el título al portador. Cuando hablamos al valor título al portador, debemos contener la cláusula. Esto nos quiere decir que todo el título al portador tiene la cláusula. La cláusula significa básicamente, serían las letras chiquitas que tienen las letras de cambio, que se incorporan en los títulos de valores, que básicamente nos indica cómo se va a emitir o cómo se va a cobrar, es decir, cómo son las condiciones de circulación de un título al valor, ya que el título al portador tiene estas cláusulas. En ese caso de que un título no tenga esta cláusula, entonces otorga la calidad del titular de los derechos que representa, su legítimo tenedor. Esto quiere decir que el poseedor del título al valor va a tener todos los derechos que está incorporado en el título. Y en la indicación del nombre de la persona determinada en el título al valor al portador, no altera la naturaleza. Esto nos quiere decir que al poner al título al portador no afecta en nada de este ni genera obligaciones para aquellas, salvo que se trate de alguna intervención para asumir algunas obligaciones. Y bien, a lo que yo investigué, en el caso práctico, no se utiliza la cláusula, como por ejemplo en los cheques, no se utiliza la cláusula, pero sí se utiliza mayormente en las letras de cambio, en los pagarés. En el caso del cheque solamente lleva con grandes letras al portador, como, como vamos a ver en lo siguiente. En el Código de Comercio nos dice en el artículo 539 en su transmisión, los títulos al portador, los que no están expedidos a favor de personas determinadas, contengan o no la expresión al portador. La simple exhibición del título legítima al portador y su transmisión se efectuará por simple transición. En el artículo 540, título al portador. Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar dinero solo se puede expedir en los casos expresamente autorizados por la ley. Los títulos creados en contravención a este artículo no surten efectos como títulos valores. En el siguiente nos hacemos unas pequeñas preguntas para saber un poquito más sobre qué es el título al valor al portador. Los títulos al valor al portador son aquellos que reconocen un derecho a favor de las personas indeterminadas que posee el documento. En el Código de Comercio boliviano señala que son títulos valores al portador los que no están expedidos a favor de personas determinadas que contengan o no la expresión al portador. En la siguiente pregunta, hacemos cómo se transmite el título al valor al portador. La simple exhibición del título legítimo al portador y la transmisión se efectúa por simple transición o entrega. En el siguiente, ¿qué es un portador en derecho mercantil? Indica que el tenedor o poseedor del término título se puede hacer en cheques, en orden de pago, cupones, bonos, acciones. Además, constituye una de las formas de pago más difundidas, puesto que presta óptimas facilidades para las transacciones mercantiles. En el siguiente mostramos de que el hecho de la pérdida del título al portador, diré, el hecho de que el que deje de tener la posesión del título pierde el derecho, la ley concede los derechos al propietario del título.
la reivindicación del título y las notificaciones del deudor. Límite para su emisión. Solo se puede poner en circulación cuando contiene la obligación de pagar una suma de dinero. Este tipo de valor pertenece el cheque al portador. Eso nos quiere decir que el título al portador es el que le pertenece el valor, es el cheque. Cheque al portador es aquel que no indica una persona específicamente a favor de quien expide. Este tipo de cheque debe indicar la leyenda al portador en el espacio destinado para señalar el nombre del beneficiario. Esto nos quiere decir que en el beneficiario del cheque no ponemos el nombre del beneficiario, sino al portador, como lo podemos ver en la siguiente imagen, donde dice al portador. Entre sus características más comunes del cheque destacan los siguientes. No es necesario presentar una identificación para su realización o su cobro. El siguiente sería, el beneficiario del cheque puede entregarlo como pago a otra persona o empresa sin necesidad de endosar, lo que ya que el portador del cheque es quien podrá cobrarlo. En el siguiente, para importes internos, la cantidad financiera está facultada a exigir la identificación del tenedor si es que hubiera indicios de fraude fiscal o dudas sobre la tenencia del legítimo del cheque. En el siguiente tenemos tener en cuenta en los que el cheque al portador lo siguiente, ya que tenemos que tener mucho en cuenta, ya que no especifica el beneficiario a quien va a ser depositado, el beneficiario del monto de que se va a hacer el dinero. Tenemos lo siguiente, al recibir un cheque al portador, deposítelo o cóbrelo inmediatamente, ya que se debe hacer inmediatamente el cobro. El siguiente sería, recuerde que aunque le hayan sustraído el cheque, las instituciones bancarias tienen la obligación de pagarlo a quien lo preste para su cobro. En el siguiente, si es que quiere anular el cheque, debe llamar el banco para organizar su suspensión, ya que eso se debe hacer inmediatamente. En el siguiente tenemos las partes del cheque, donde debe tener lugar, fecha de giro, importe, nombre del beneficiario que debe ponerse al portador, nombre del girador, firma del girador. En conclusión, los títulos al portador, junto con los de la orden, constituyen el grupo de los llamados títulos de circulación por su especial indonicidad. Indonicidad nos quiere decir, se refiere a un resultado conveniente para un propósito, ya que en este tipo de títulos nos facilita su transmisión. En el siguiente video les voy a mostrar un poco más a qué se refiere los títulos al portador. ¿Se escucha, licenciado, o no? No se escucha. No se escucha. Hay un micrófono activado, está con X.
No se puede compartir el video. Reproducirlo desde YouTube. Mm. Nada todavía. No quiere. Ya. ¿Se escucha? Nada. No, no se escucha. No quiere reproducirse con audio. Ya, a ver, yo creo que para estos videitos que estamos presentando, vamos a tener que descargarlo antes, ya, para no tener esa complicación. Ya lo va a pasar. Todos igual pasen, por favor, su PowerPoint al grupo. Ya, vamos con el siguiente. Está bien, Genoveva, pase el video al, al grupo, ¿ya? A ver Ok. quién toca. Ever. ¿Quién sigue ahora? Ever. Sí, licenciado, me toca a mí. Ya, Genoveva, pásele el anfitrión a Ever, por favor. Mm. Y Ever, cuando ya sea anfitrión, directamente lo presenta. Ya, ahí lo esperamos.
Ya está. ¿Se me escucha? Sí, Sí, Gracias. positivo, adelante. Bueno, Continúe. bueno, en primera, buenas tardes, licenciado, también compañeros. Pues la exposición de hoy es Sociedad constituida en el extranjero. ¿La sociedad constituida en el extranjero pueden operar en Bolivia? Pues para el ejercicio habitual de actos de comercio como sucursal o presentación permanente y deben a ese efecto dar el cumplimiento a lo establecido en los artículos 413, 416 y 417. El Código de Comercio, en cuanto a las sociedades extranjeras de tipo no previsto, estas deben adecuarse a lo establecido en el artículo 418 del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú o yo, como boliviano, me voy al extranjero, sí puedo montar un negocio o hacer una mini empresa o empresa. Y así también un extranjero, sea de nacionalidad, pues argentina, peruano, de Chile, coma, etcétera, viene a Bolivia, pueden montar un negocio, sí pueden montar un negocio, pero debido a ciertas normas que debe de cumplir, sus normas en su país debe ser realmente legal, o sea, que tenga la posibilidad de que cuando curse venga en vuelo terrestre a Bolivia, llegue, quiera montar quiere montar un buen negocio, pues la persona debe de ser legal, con todo de la ley. ¿Qué quiere decir el artículo 413? La ley aplicable. Bueno, la ley aplicable está marcado todo en rojo. ¿Qué quiere decir? Para desarrollar actividades en Bolivia, se les reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este código y demás leyes de la República. Bueno, en este caso sería plurinacional. El artículo 416, requisitos para el ejercicio habitual de actos de comercio. Acreditar que el capital asignado para sus operaciones en Bolivia ha sido íntegramente cubierto sin perjuicio del mínimo necesario señalado por las leyes para cierto tipo de actividades y otras ganancias previas a su funcionamiento. El artículo 417, autenticación de documentos. Los documentos otorgados en el exterior deben de ser auténticos por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia acreditadas en este país. Ya como expliqué, que si un buen ciudadano, sea extranjero o nosotros mismos queramos montar un negocio en el extranjero o el extranjero quiera montar un negocio acá, debe de ser legal. El artículo 418, sociedad de tipo no previsto.
Las sociedades constituidas en el extranjero bajo un tipo no previsto en este título pedirá al juez que señale el tipo al que más se asimila con el objeto de cumplir las formalidades de inscripción, publicidad y otras que le corresponden. Para montar un buen negocio, pues hoy en día ya se abrió dos modalidades. Ya con esta pandemia, uno es vía virtual y el otro es presencial. Ya les voy a dar a conocer cuáles son los requisitos. Requisitos trámite presencial. Es uno. Como número uno, formulario de solicitud de inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la sociedad en Bolivia. 2. Testimonio en original o fotocopia legalizada legible de la escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de sociedad comercial constituida en el extranjero que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante legal, facultando al efecto y respectiva protocolización notarial. O sea, el notario debe de entregarte, o sea, debes de tener una fotocopia legalizada o un testimonio legal. Ya en adelante voy a mandarles una foto al grupo de WhatsApp que cuáles serían los documentos que se deben. Tres, publicación en extenso a la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública de apertura de sucursal o presentación permanente de sociedad comercial, protocolización de documentos emitidos del país de origen de conformidad al artículo 132 del Código de Comercio. Testimonio de poder, 4. Testimonio de poder, representante legal en original o fotocopia legalizada legible para el caso en el que la escritura pública refiera en el punto 3 no contenga las facultades del mismo. Si el representante legal es extranjero, debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país, únicamente para verificación. Debido constar en el mismo alternativamente visa de objeto determinado permanente, temporal de 1 año, permanencia temporal de 2 años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañado una fotocopia simple o dicho documento firma por el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por la Autoridad Migratoria Nacional. Ahora vamos a pasar al requisito de trámite virtual. 1. Formulario virtual de solicitud de inscripción con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por el representante legal de la sociedad en Bolivia. Acceda al formulario ingresado a la página siguiente: www.miempresa.gov.bo. Pues, quiere decir que si tú quieres montar un buen negocio, o el negocio que sea, si quieres registrarte, pues entras a la página web. 2. En formato PDF,
testimonio de escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de sociedad comercial constituida en el extranjero con firma digital del notario de fe pública, que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante legal facultado al efecto y a la respectiva protocolización notarial del contrato constitutivo de la sociedad, sus modificaciones, estatutos y reglamentos que acrediten su existencia legal en el país origen, así como la autorización legal o resolución del órgano administrativo competente de la sociedad para establecer sucursal o representación permanente en el país, establecido la capital asignada en moneda nacional, que es boliviana, la designación del representante legal de la misma y a fijar en el domicilio en lugar territorio del Estado. Eso quiere decir en qué domicilio o en qué departamento se va a quedar. 3. Publicación en extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de la sociedad comercial y protocolización de los documentos emitidos del país de origen de conformidad al artículo 132 del Código de Comercio. 4. Cargar testimonios de poder del representante legal en formato PDF. Eso debes de cargar a la página web, solo en formato PDF con la firma digital y ya con el notario de fe pública. Para el caso en el que la escritura pública de constitución no determina el nombramiento del mismo, no se requiere la inclusión del acta de asamblea. No necesitamos el libro de acta. Y el representante legal es extranjero, debe cargar el documento en formato PDF que acredite la radicatoria en el país, debiendo constar el mismo alternativamente que es su visa de objeto determinado permanencia. O sea, debe de tener una visa que se va a quedar legal, o sea, se va a quedar permanentemente en el país. O también temporal, el temporal que es un año. Permanencia temporal de 2 años, visa múltiple. O permanencia indefinida. En su caso puede también cargar un formato PDF certificado extendido por la Autoridad Migratoria Nacional. En cuanto a las sociedades extranjeras de tipo no previsto, estas deben adecuarse a lo establecido en el artículo 418, que ya di a conocer hace rato. Bueno, eso sería todo, pero les voy a presentar un video que también está un poco más explicado. Si se escucha, me avisan, por favor. No se escucha. A ver. Dice, no es posible reproducir durante la llamada. Bueno, no sé qué ha pasado ahora. Los tres no pudieron con los videitos. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me lo van a pasar y yo en la próxima clase los voy a compartir para que todos los veamos igual, ¿ya? Pero pásenmelo y yo los voy a reproducir para la próxima clase. Todos han estado muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo?
Creo que nadie, licenciado. Bueno, todo está muy bien, entonces nos conectamos mañana con los siguientes 3 que faltan. Ya pásenme, por favor, sus PowerPoint y sus videos. Eso sería todo por hoy, entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta luego, hasta mañana.